Me puse para eso. Bueno, el tema de hoy es ácidos y bases, correspondiente a la unidad 10 del programa, ¿sí? Los ácidos y las bases son importantes en numerosos procesos químicos que se llevan a cabo a nuestro alrededor, desde procesos industriales hasta biológicos, desde reacciones en el laboratorio hasta nuestro ambiente. Y el tiempo necesario para que un objeto inmerso en agua se corroa, la capacidad de un ambiente acuático para la supervivencia de peces y de la vida vegetal, el destino de los contaminantes arrastrados por la lluvia, el sabor característico de las frutas, los productos de cosmética e higiene que utilizamos a diario, los medicamentos, los alimentos y bebidas, el agua de procesos industriales, el agua potable, incluso la velocidad de las reacciones que conservan nuestra vida dependen en grado crítico de la acidez o de la basicidad de las disoluciones. De hecho, una enorme porción de la química se comprende en términos de reacciones ácido-base. Ustedes en la unidad 4 ya vieron las reacciones ácido-base, el tema era reacciones en disolución acuosa, así que hoy vamos a ver qué hace que una sustancia se comporte como ácido o base, y vamos a ver un poco más profundo estas reacciones, ¿sí? Vamos a ver cómo identificarlas y caracterizarlas, y también vamos a ver su comportamiento en términos de estructura y enlace, y en términos de los equilibrios químicos en los que participan estas especies. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de la unidad? Vamos a comenzar con un repaso de las definiciones de ácido y base, según Arrhenius y Bronsted. Luego seguiremos con las propiedades ácido-base del agua y el producto iónico del agua, KW. Definiremos al pH y describiremos la acidez o basicidad de una sustancia en esos términos. Vamos a ver las distintas formas de medir el pH. También analizaremos la fuerza de los ácidos y los bases, y veremos los ácidos y bases débiles y sus correspondientes constantes de ionización, ¿sí? La clase de hoy va a ir hasta acá, y los siguientes temas van a ser dados en la segunda parte, ¿sí? Lo que es la relación entre las constantes de ionización de los ácidos y sus bases conjugadas, los ácidos dipróticos y polipróticos, la estructura molecular y la fuerza de los ácidos, las propiedades ácido-base de las sales, y una definición más amplia de ácidos y bases, que es la definición que propuso Lewis, que se basa en la ganancia o pérdida de electrones. Bueno, veamos un repaso. Un ácido, según... Acá, con esto. Vamos a ver lo que son los ácidos y bases según Arrhenius, ¿sí? Ustedes vieron en la unidad 4 que los ácidos tenían ciertas características, al igual que las bases. Los ácidos tenían sabor agrio, como por ejemplo el sabor característico de lo que es el limón se debe al ácido cítrico. También los ácidos hacen que ciertos pigmentos cambien de color. Las bases, en cambio, tienen sabor amargo, se sienten resbalosas al tacto, ¿sí? El jabón es un ejemplo. Y cuando se mezclan ácidos y bases en ciertas proporciones, las propiedades características de ambos a veces desaparecen, ¿sí? Bueno, en la década entre 1880 a 1890, Arrhenius, un químico, relacionó el comportamiento de los ácidos con la presencia de los iones hidrógeno y la de las bases con la presencia de los iones hidroxilo en solución acuosa. Es así que definió un ácido como una sustancia que produce iones hidrógeno o iones hidronio en agua.
el H más significa protón. H3O más es iones hidróneos, sería el protón hidratado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comprobó que el protón, sería el hidrógeno sin carga eléctrica, no puede existir como una entidad aislada en disolución acuosa porque es muy, muy, muy pequeño. Entonces, en la realidad existe como protón hidratado, que sería el protón unido a la molécula de agua, ¿sí? En este curso es indistinto que utilicemos el protón o el protón hidratado hidróneo en las ecuaciones, en la escritura de las constantes y demás, ¿sí? Entonces, repitiendo, un ácido es una sustancia que produce iones hidrógenos en agua. Veamos el ejemplo del ácido clorhídrico, que reacciona con el agua para dar iones hidrógenos y ion cloruro, ¿sí? Ahí ven que está escrita de las dos formas, ¿sí? La reacción del ácido clorhídrico con agua también se puede escribir en la segunda ecuación que la ven acá, ¿sí? Reacciona con el agua para producir el ion hidróneo y el ion cloruro. Y a la base, Arrhenius la definió como una sustancia que produce iones hidroxilo en agua, ¿sí? Tal es el caso del hidróxido de sodio acuoso, que se disocia o ioniza en iones sodio, catión sodio, e iones hidroxilo, ¿sí? Estas definiciones presentan algunas limitaciones. Son solo aplicables a disoluciones acuosas y a ácidos o bases que solo contienen protones o iones hidroxilos. Entonces, el amoníaco, que es una base, no puede explicarse según esta definición. Vamos a repasar también lo que es la neutralización de un ácido con una base, que lo vieron también en la unidad 4, que es la combinación de iones hidrógeno con iones hidroxilo para formar agua, ¿sí? Como ejemplo tenemos al ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que se combinan para formar cloruro de sodio y agua, ¿sí? Vamos a ver ahora una definición más amplia, la que propuso Brewster-Lowry, ¿sí? Y definió al ácido como una especie capaz de donar un protón y a una base como una sustancia capaz de aceptar un protón, ¿sí? Acá ya es una definición más amplia porque está hablando de lo que es una transferencia de protones, ¿sí? Tenemos como ejemplo al ácido acético, ¿sí? Que reacciona con el agua para formar iones hidróneos y el ion acetato, ¿sí? Como dije hace un rato, el protón que cede el ácido acético se lo ve en el ion hidróneo, ¿sí? Una extensión de esta definición de ácidos y bases de Bronsted es la definición del par conjugado ácido-base, ¿sí? Que se define como el ácido y su base conjugada, o como una base y su ácido conjugado. En este ejemplo, el ácido acético tiene como base conjugada al ion acetato, ¿sí? El ácido acético es la especie capaz de ceder un protón, ¿sí? Y la base conjugada es el ion acetato, que es el que perdió el protón, ¿sí? Y el agua, en este caso, se comporta como una base y tiene al ion hidróneo como su ácido conjugado, ¿sí? Entonces, la definición de ácido-base según Bronsted implica una transferencia de protones. ¿Cuáles son las ventajas de esta definición? Que ya no se limitan a disoluciones acuosas y se puede explicar el comportamiento básico de sustancias, por ejemplo el amoníaco, en el que no se vislumbra un ion hidroxilo, ¿sí? Acá vemos la reacción del amoníaco con agua, ¿sí? Para dar ion amonio más
ion hidroxilio. En este caso, el amoníaco se comporta como base porque puede aceptar un protón, ¿sí? El amoníaco aceptó un protón que le cedió el agua y se convirtió en ion amonio. El agua, en este caso, actuó como un ácido al donar un protón y se dice que el agua es una sustancia anfótera porque tiene la capacidad de actuar tanto como ácido o como base. Tema que ya veremos en un ratito, ¿sí? Veamos un poco más los pares conjugados ácido-base para que quede claro, ¿sí? Entonces, en los pares conjugados, el ácido va a donar un protón y al donar un protón, del otro lado de la reacción, se va a quedar como su base conjugada. Y una base va a ser capaz de aceptar un protón y se va a transformar en un ácido conjugado. Acá tenemos ejemplos de ácidos y sus bases conjugadas, ¿sí? El ácido fluorhídrico, por ejemplo, es un ácido y su base conjugada va a ser el ion fluoruro, ¿sí? Al perder el protón. Lo mismo sucede con el ácido nítrico, que al perder el protón, la base conjugada va a ser el ion nitrato, ¿sí? El ion hidronio tiene como base conjugada el agua, eso es cuando se comporta como ácido. Y el agua tiene como base conjugada el ion hidroxilo. Y el ejemplo anterior, el ácido acético, tiene como base conjugada al ion acetato. Lo que vemos acá es que el ácido va a tener un hidrógeno adicional, o sea, un hidrógeno más que su base conjugada, ¿sí? Y también va a tener una carga en una unidad más positiva que la base conjugada, ¿sí? Esa es una forma de, por ahí, reconocer un ácido y una base, y de su base conjugada, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? Vamos a ir, a medida que vamos dando los subtemas, ustedes pueden ir escribiendo en el chat algunas preguntas, ¿sí? Y podemos ir contestando. Les tiene que quedar bien claro lo que son los pares ácido-base conjugadas porque vamos a ir trabajando con esto durante el desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces, les repito, un par conjugado ácido-base se da cuando tenemos el ácido y su base conjugada. El ácido que pierde el protón se transforma en la base conjugada, ¿sí? El ácido fluorhídrico, cuando pierde el protón, la base conjugada es el ion fluoruro, ¿sí? Bueno, no hay preguntas, así que seguimos. Ahora vamos a pasar a las propiedades ácido-base del agua. Sí, como ustedes saben, el agua es un disolvente único, ¿sí? Y una de las propiedades más importantes del agua es su capacidad, como mencioné hace un ratito, de actuar como ácido o como base según las circunstancias, ¿sí? Es decir, que en presencia de un ácido, el agua acepta protones y se comportará como una base, y en presencia de una base, el agua va a ceder un protón y se comportará como un ácido. El agua... Silvina, discúlpame que te interrumpa. Y Joel pregunta si podés volver atrás un segundo y repetir el concepto de base conjugada. Dice que no comprendió. Ahí leo, dale. Bueno, vamos a ver el ejemplo cuando definimos ácido-base, ¿sí? Ustedes tienen un ácido, ¿sí? Que según la definición de Bronsted, es una especie que tiene tendencia a ceder un protón, ¿sí? Cuando cede el protón, es decir, cuando se libera de este protón porque alguien más lo tomó, ¿sí? Lo va a tomar esta base, él se va a transformar en una base conjugada, o sea, del otro lado de la reacción está el ion acetato, que es el ácido que perdió el protón, ¿sí? Esa es la base conjugada de ese ácido, ¿entendés? Tenemos este ácido, que es el ácido acético, y su par conjugado va a ser esta base porque ya perdió el protón, ¿sí? Ese es un par
ácido-base conjugada, independientemente de que en el lado izquierdo de la reacción el ácido acético está actuando como ácido y el agua está actuando como base, porque es la que tiene que aceptar un protón. O sea, en toda reacción vamos a tener, en este caso, dos pares ácido-base, ¿sí? Uno va a ser el ácido acético, que va a tener un par, que va a ser su base conjugada, que es el ion acetato. Es el ion que ya perdió el protón. Y el otro par conjugado va a ser el agua, que está actuando como base en este caso, que esta base va a aceptar el protón que le cede el ácido y se va a transformar en ion hidronio, ¿sí? Ese ion hidronio es el ácido conjugado de esta base, que es la molécula del agua. Acá tenemos dos pares ácido-base conjugados. ¿Quedó más claro? Bueno, si querés volvemos a ver los ejemplos sin tener una reacción de dos sustancias, ¿sí? Suponete que este ácido fluorhídrico, siempre estamos hablando de reacciones en disolución acuosa, ¿sí? El ácido fluorhídrico, una vez que toca el agua, se va a ionizar, ¿sí? Después vamos a ver cuánto se ioniza, y va a tener tendencia, como es un ácido, a ceder el protón, ¿sí? Ese protón va a formar parte o sea, alguien lo va a tomar, en este caso va a ser la molécula de agua, ¿sí? Una vez que el ácido pierde ese protón, se transforma en la base conjugada, ¿sí? En disolución va a estar ese ion fluoruro y es la base conjugada de este ácido. ¿Cómo reconocemos en un par quién es el ácido y quién es la base conjugada? Con lo que dice acá abajo, ¿sí? El ácido va a tener un hidrógeno adicional y una carga más positiva que su base conjugada. Fíjense que acá, por ejemplo, el ion fluoruro tiene una carga negativa y el ácido fluorhídrico no tiene carga, pero es una unidad más positiva, ¿sí? Y tiene un hidrógeno adicional. Lo mismo ocurre con los otros ácidos. Bueno, seguimos con el siguiente tema. ¿Vale? Ahora sí volvemos a lo que son las propiedades ácido-base del agua. Lo que estábamos diciendo era que el agua tiene esa capacidad de actuar como ácido o base según el medio en el que se encuentre. Si al agua, le incorporamos un ácido, el agua va a actuar como una base. Y si en el agua hay disuelta una base, el agua va a actuar como un ácido, ¿sí? Y habíamos dicho que el agua es un electrolito muy débil y por lo tanto un mal conductor de la electricidad. Sin embargo, experimenta una ligera ionización. Entonces, la molécula de agua se va a ionizar o disociar, son términos análogos, en ion hidronio o protón y en ion hidroxilo. Esta reacción es la reacción que se conoce como autoionización del agua y no es más que un proceso de equilibrio. Para poder explicar mejor las propiedades ácido-base del agua según Bronsted, vamos a analizar la reacción en términos de ganancia y pérdida de protones y electrones, ¿sí? Vamos a ver, tenemos dos moléculas de agua, ¿sí? Una molécula va a ser la que se va a comportar como ácido, ¿sí? Y va a ceder este protón a la otra molécula, que es la que se va a estar comportando como base, ¿sí? Entonces, la molécula que recibió el protón, que es la que se está comportando como base, se transforma en el ion hidronio. Y la molécula que perdió el protón se transforma en el ion hidroxilo. Entonces, podemos ver, acá en forma resumida, los dos pares conjugados ácido-base, tanto el par de la molécula que se comportó como ácido, su par conjugado va a ser el ion hidroxilo, que es su base conjugada, ¿sí? Ustedes lo distinguen por los numeritos. Ácido 1, base 1 es el primer par conjugado. Y la molécula de agua que se comportó como base
¿sí? Ganando un protón, su ácido conjugado es el ion hidronio. Ese es el segundo par conjugado ácido-base. Esta reacción de autoionización del agua, que no es más que una reacción en equilibrio, y como vieron en la unidad anterior, los procesos en equilibrio tienen una constante de equilibrio asociada a ellos, ¿sí? La constante de equilibrio de esta reacción de autoionización del agua va a ser entonces el producto de las concentraciones, valga la redundancia, de los productos sobre la concentración de los reactivos, ¿sí? Como solamente una pequeña porción del agua está ionizada, es decir, analizándola desde el punto de vista del equilibrio, si solo una pequeña porción del agua está ionizada, quiere decir que la flecha, o sea, que la tendencia del equilibrio va a estar más hacia la izquierda, es decir, que esta parte de ionización va a estar en poca proporción, ¿sí? La concentración del agua, entonces, podemos considerar que es una constante, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es mandar al otro miembro la concentración de agua, es decir, multiplicando por Kc, y así definimos una nueva constante, Kw, que es igual al producto de las concentraciones de iones hidrógenos y el ion hidroxilo, ¿sí? Esa constante se define como la constante del producto iónico, Kw, y es el producto de las concentraciones molares de los iones protón e hidroxilo a una temperatura en particular. Recuerden que un proceso de equilibrio tiene en una reacción una flecha ida y vuelta, es decir, que la reacción ocurre en ambos sentidos, ¿sí? Y una reacción en donde la flecha es de un solo sentido quiere decir que es una reacción irreversible y ocurre en un solo sentido, ¿sí? A 25 grados, tanto para el agua pura como para disoluciones acuosas de especies disueltas, el valor de Kw va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Este valor siempre se va a cumplir, entonces, para el agua pura y para disoluciones acuosas de especies disueltas. ¿Qué me permite analizar este valor de Kw? O sea, ¿por qué es tan importante el concepto y el valor de Kw? Si ustedes recuerdan, la concentración de los iones hidrógeno y de los iones hidroxilo en agua pura a 25 grados es de 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Entonces, multiplicando ambas concentraciones, tengo este valor de 1 por 10 a la menos 14. Este valor, yo conociendo ese valor de Kw, puedo determinar si una disolución puede ser neutra, ácida o básica. ¿Cómo? Sabiendo la concentración, por ejemplo, de los iones hidrógeno, ¿sí? Si son iguales, vamos a saber que la disolución va a ser neutra. Ahora, si la concentración de iones hidrógeno es mayor que la de iones hidroxilo, nuestra disolución va a ser ácida, ¿sí? Y si la concentración de iones hidrógeno es menor que la de iones hidroxilo, la disolución va a ser básica, ¿sí? Entonces, esta ecuación me va a servir para poder determinar si la disolución va a ser neutra, ácida o básica de acuerdo a los valores de concentración de los iones hidrógenos o de los iones hidroxilos. ¿Por qué? Porque vamos a saber que Kw siempre va a ser una constante y de ahí yo puedo despejar el valor de las concentraciones, ¿sí? Esto lo van a ver en la práctica, van a hacer ejercicios y capaz puedan comprenderlo un poco mejor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Vieron que los valores de concentraciones son valores
que estamos manejando de 1 por 10 a la menos 7, a la menos 8, a la menos 9, ¿sí? Son valores muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Entonces son un tanto difíciles de manejarlos, ¿sí? Son valores de 5, 6 o 7 ceros delante de del número, ¿no? Entonces, un químico llamado Sorensen en 1909 propuso una medida más práctica para poder medir estas concentraciones de hidrógeno, ¿sí? Y la denominó pH, ¿sí? ¿Qué es el pH? El pH de una disolución es el logaritmo negativo, ¿sí?, de la concentración de iones hidrógeno en moles por litro, ¿sí? Es un término adimensional y proporciona números mucho más convenientes para trabajar que los valores de concentración reales, ¿sí?, que vimos anteriormente. Fíjense que toma el logaritmo negativo. El signo negativo está para corregir y para que el pH sea un valor positivo, ya que al ser valores muy, muy pequeños de concentración de hidrógenos, si nosotros no tuviéramos este signo negativo, el valor sería negativo. Entonces se aplica el signo negativo para convertir el valor en un número positivo. ¿Y por qué es adimensional? Porque solo tomamos el valor numérico de la concentración de hidrógeno. No tomamos las unidades, o sea, solo le aplicamos el logaritmo al valor numérico de la concentración, ¿sí? Entonces vamos a poder identificar las soluciones a 25 grados de acuerdo al valor de pH de la siguiente forma. La disolución será neutra cuando las concentraciones de hidrógeno y de hidroxilo son iguales, es decir, de 1 por 10 a la menos 7 es el valor de la concentración en moles por litros. Nosotros aplicamos el logaritmo negativo a este valor y vamos a ver que el pH va a ser igual a 7, ¿sí? Y una disolución será ácida cuando la concentración de iones hidrógenos o protón va a ser mayor a la de iones de hidroxilo, ¿sí? Es decir, que la concentración de los iones de hidrógenos va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH va a ser menor a 7. Fíjense que el valor del pH es menor a 7. En una disolución que sea básica, la concentración de iones hidrógenos va a ser menor a la de iones hidroxilos, ¿sí? Es decir, que la concentración de iones hidrógeno va a ser menor a 1 por 10 a la menos 7 y el pH va a ser mayor a 7, ¿sí? Entonces, a medida que el valor de pH aumenta, la concentración de iones hidrógenos disminuye. Es decir, cuando tengo valores más altos a 7, vamos a tener sustancias básicas y valores de concentración de hidrógeno menores a, menores a 1 por 10 a la menos 7. Y para pH menores a 7, nuestra concentración de hidrógenos va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Ahora, si en un problema nos dan el valor de pH y queremos encontrar la concentración de hidrógenos, ¿cómo hacemos? Es fácil. Lo que se hace es aplicar el antilogaritmo al valor de pH, ¿sí? 10 a la menos pH, y de ahí podemos despejar la concentración de hidrógenos, ¿sí? Bueno, acá lo que vemos es que esa escala de pH va de 0 a 14 para soluciones acuosas, aunque pueden haber pHs menores a 0 y mayores a 14. Como recién dije, en el centro se ubica el valor 7, que es el pH neutro, ¿sí? Ejemplos de estos tenemos el agua destilada, pH cercanos a la neutralidad, vamos a ver más tirando a un poco al 6, a la leche, al agua de lluvia, que es un poquito ácida, ¿sí? Si vamos descendiendo en la escala de pH, es decir, que vamos aumentando la acidez de las sustancias, nos vamos a encontrar con un montón de alimentos y bebidas, ¿sí? Las frutas, las verduras, el café negro, el vino, la cerveza. Miren en qué pH se sitúa la Coca-Cola, entre 2 y 3. Ese es cuando ustedes deben
están incorporando a su organismo. Es un líquido que tiene un pH alrededor de 2 y 3, es semejante al pH del vinagre, pero está tan dulce la Coca-Cola que ustedes no sienten, ¿sí? Bueno, y el ácido muriátrico, que es el nombre común del ácido clorhídrico, tiene un pH cercano entre 0 y 1. Perdón, permiso, Silvina. Sí, Una cosa que podemos aprender de este gráfico es que el vino y la cerveza son menos perjudiciales para la salud que la Coca-Cola. así es, Matías. Tenés un punto a favor. Contestando la pregunta de Joel, que dice que si al cocinar le agregamos azúcar a la salsa para reducir la acidez, no, Joel, no es que... No reducís la acidez, sí lo camuflás, justamente porque estás saturando a tus papilas gustativas con azúcar y haces que el ácido se sienta menos, pero el azúcar propiamente dicho no te altera el equilibrio ácido-base, ¿sí? Pero sí se le agrega, es una experiencia. Y la Coca-Cola, ¿vieron que sirve para destapar cañerías? Es por la acidez que tiene. Tiene ácido fosfórico la Coca-Cola. Bueno, yéndonos para el otro lado de la escala de pH, vamos a ver al agua de mar, que tiene sales disueltas, ¿sí? Que está en un pH cercano a 8. El bicarbonato de sodio, que sí hay sustancias que se utilizan para tapar la acidez que nos producen algunas comidas, que tienen bicarbonato de sodio, o tienen sales, por ejemplo, hidróxido de magnesio o carbonato de calcio, ¿sí? La pasta dental, todo lo que sean detergentes, jabones, la lavandina, son sustancias básicas. El amoníaco también, ¿sí? Los limpiadores se caracterizan por ser sustancias básicas, ¿sí? Es decir, más alcalinas. Como recién dije, pueden haber pHs menores a 0 y mayores a 14. Si nosotros calculamos el pH de una solución 3 molar de ácido clorhídrico, van a ver que el valor va a ser de menos 0,47, es decir, es un pH menor a 0. Pero estas son soluciones, son sustancias muy concentradas y nosotros estamos trabajando en el curso con soluciones diluidas y con pHs que van a ir de 0 a 14, ¿sí? Hay otra cosa que les tengo que decir, ¿sí? Que es que estos valores están referidos a 25 grados, ¿sí? En la realidad, las soluciones no muestran un comportamiento ideal, ¿sí? Como ustedes vieron la analogía de lo que fue en el tema de gases, los gases ideales y los gases reales, ¿se acuerdan que la presión medida no era la misma que la presión calculada por las distintas interacciones que en realidad tienen los gases y nosotros para poder hacer los cálculos suponemos un comportamiento ideal? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? El pH medido es distinto al pH calculado, excepto para disoluciones diluidas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber ciertas interacciones entre iones, ¿sí? Y generalmente el pH que nosotros calculamos, ¿sí? A mano o con una calculadora, no va a ser igual que el pH que podamos medir en el laboratorio. Si trabajamos con disoluciones diluidas, sí, y a los términos o fines de este curso, nosotros vamos a considerar que el pH medido es igual al pH calculado, ¿sí? Pero para corregir esta situación, lo que se utiliza es la actividad del ion hidrógeno, ¿sí? Entonces, al término de pH se reemplaza la concentración de iones hidrógenos por el término de actividad, ¿sí? Eso en física lo ven mejor a lo que es el concepto de actividad, ¿no, Lea? Bueno, hasta acá vimos lo que es la escala del pH, ¿sí? Y ahora vamos a ver esas distintas formas de medir el pH, ¿sí? En el laboratorio usamos, por ejemplo, un pHímetro, que no es más que un potenciómetro, que consta de un electrodo de referencia, cloruro de plata, ¿sí? Y un electrodo de vidrio que es sensible a la concentración de hidrógeno. Entonces, en la pantalla me va a aparecer la lectura de la concentración de hidrógenos y está haciendo referencia o sea, te mide la concentración de hidrógenos y se compara con el electrodo de referencia, ¿sí? Otras formas de medir el pH son estas tiras indicadoras, ¿sí? Que tienen sustancias
que hacen que, de acuerdo a dónde uno introduce la tira de pH, o sea, qué solución, va a cambiar el color, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy al inicio dijimos que los ácidos y las bases tienen la capacidad de cambiar el color de ciertos pigmentos, ¿sí? Estos papeles son el papel de Linux o tornasol, la fenolftaleína, que se utiliza, nosotros utilizamos en el laboratorio para hacer titulación ácido-base y el cambio de colores es el que nos indica la finalización o no de una reacción, porque de acuerdo a la acidez o basicidad de las sustancias cambia el color de ese indicador, ¿sí? Naranja de metilo, lo mismo. Acá les quería mostrar otra tira indicadora de pH que es más sensible a la anterior. ¿Por qué? Porque tiene 4 indicadores en una sola tira, ¿ven? Entonces nosotros en la cajita tenemos la escala de pH que va del 0 al 14, de un lado del 7 al 14 y el otro del 0 al 14. Esta tira es un papel con distintos indicadores, con 4 indicadores distintos, se sumerge dentro de la solución que queremos determinar el pH y van a ir cambiando los 4 colores. Entonces, después, por comparación a los colores que aparecen en la caja, nosotros podemos determinar el pH. Otro ejemplo que les pongo es el kit para piletas, que mide tanto el nivel de cloro y el pH. Acá usa un indicador. ¿Qué hacemos? Colocamos el agua de piletas en el tubito, le agregamos unas gotas de indicador, y el agua de piletas, según el pH, va a mostrarnos determinados colores, ¿sí? Acá vemos, si ustedes pueden observar, que el ideal está entre 7,2 y 7,6 el pH, ¿sí? Es decir, que es un rosa más o menos pálido. Si este indicador, cuando ponemos el agua pileta, me aparece en un amarillo, quiere decir que el pH está un poco bajo. Y si aparece muy rosado, está muy alto, ¿sí? Estos son kits prácticos para utilizar. Como ven, el pH es una medida universal que se utiliza no solo en laboratorio, sino que en la vida diaria, en las industrias, en todo lo que sea elaboración de alimentos, medicamentos, etcétera, como los dije. Mucho pH, acá te referís, Nicolás, ¿alto o bajo? Mucho pH a mí me hace idea, los extremos son malos, ¿sí? Tanto el pH extremadamente ácido como el extremadamente básico, pero a veces necesarios. Por ejemplo, para elaborar una conserva como un pepinillo en vinagre o qué sé yo, morrones en vinagres, nosotros necesitamos, por ejemplo, que el pH sea menor a 4, es decir, que sea ácido. ¿Por qué? Porque así nosotros inhibimos el crecimiento de algunos microorganismos que son perjudiciales y que nos van a podrir en términos claros, que nos van a podrir el alimento. Entonces, si nos aseguramos que el pH sea menor a 4, vamos a inhibir el crecimiento de bacterias y podemos conservar ese alimento por mucho tiempo. De hecho, los alimentos ácidos, o sea, la acidez de los alimentos y las conservas y de un montón de cosas están relacionadas con la conservación de los alimentos. El yogur, por ejemplo, el yogur, que es la fermentación de la leche, y lo que hace es producir ácido láctico. Ese ácido láctico te baja el pH y entonces el yogur es una forma de conservación de leche, aparte de que le tienen sabor y aromas, ¿no? Pero la idea es que la conservación de alimentos está muy influenciada sobre el tema del pH, ¿sí? pH es ácido. pHs básicos también se utilizan, ¿sí? Todo lo que sean limpiadores, ¿sí? Y hasta la clara de huevo tiene un pH básico. En el neutro, por ejemplo, lo que es crecimiento de bacterias, a las bacterias les gusta lo mismo que a nosotros, el calor, la humedad, los alimentos. Entonces, si vos te vas a los extremos, lo que vas a hacer es inhibir el crecimiento de esas bacterias, ¿sí? Bueno, el pH alto, si vos lo querés tocar o tomar, te va a hacer mal, ¿sí? Seguimos. Bueno, así como se definió la escala de pH, ¿sí? También podemos definir la escala de pOH, ¿sí? Que no va a ser más que la
aplicar el logaritmo negativo a la concentración de iones hidroxilos y también es un término adimensional, ¿sí? Entonces podemos expresar esa concentración de iones hidroxilo en función al pOH, perdón. Ahora, recordando la ecuación del producto iónico del agua, KW, que es igual a la concentración, al producto de las concentraciones de los iones protón e hidroxilo, que es igual a 1 por 10 a la menos 14, si aplicamos el logaritmo negativo a ambos lados de la ecuación, vamos a ver el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es igual a 14, ¿sí? Del otro lado nos quedan las expresiones de pH y pOH, ¿sí? Menos logaritmo de la concentración de hidrógeno es pH y menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo es pOH. Es decir, que la suma del pH más el pOH es igual a 14. Esta expresión me relaciona las concentraciones de iones hidrógenos e iones hidroxilo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? En la práctica ustedes van a ver que pueden, si le dan, por ejemplo, conociendo esta relación, si tienen el valor de la concentración de hidrógenos o del pH, pueden determinar el pOH o la concentración de iones hidroxilos, ¿sí? Entonces, a medida, volviendo al pOH, a medida que aumenta el pOH, la concentración de iones hidroxilos disminuye. Lo mismo que dijimos para el pH, si nosotros queremos encontrar la concentración de iones hidroxilo y tenemos el valor de pOH, lo que hacemos es aplicar el antilogaritmo, ¿sí? 10 a la menos pOH, y vamos a obtener el valor de la concentración de iones hidroxilo, ¿sí? Ustedes van a ver problemas, resolución de problemas en la práctica de este tema, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente subtema, ¿sí? Vamos a ver lo que es la fuerza de los ácidos y las bases. Genial. Es decir, la mayor o menor tendencia que tienen los ácidos y las bases para transferir o aceptar un protón. Porque hasta ahora vimos que los ácidos ceden un protón, las bases aceptan un protón, pero no todos los ácidos y las bases se comportan de la misma forma. Es decir, que van a haber ácidos que se desprenden de su protón mucho más fáciles que otros y bases que aceptan ese protón mucho más fácilmente que otros, ¿sí? Entonces podemos definir a los ácidos fuertes como sustancias que ellos son electrolitos fuertes. ¿Qué quiere decir? Esos que se ionizan totalmente en el agua. Es decir, que una vez que yo agrego un ácido al agua, se separa completamente, ¿sí? No va a estar como ácido, ¿sí? Sino que va a estar disociado en sus iones. Para concentraciones de ácido entre 1,9 por 10 a la menos 6 molar a 0,01 molar, podemos considerar que la concentración de los iones hidrógeno, o sea que la concentración de los protones disueltos en el agua, va a ser igual a la concentración inicial del ácido. Es decir, yo tengo el agua y el ácido. Cuando lo junto, por ejemplo, tengo 0,01 molar de ácido, que lo incorporo al agua, ya dejó de estar como HA, sino que ahora se separó en el anión A y el protón, ¿sí? Y esa concentración del protón va a ser igual a la concentración del ácido original. Acá vemos, por ejemplo, ácidos fuertes tales como el ácido clorhídrico, que al reaccionar con el agua va a ceder su protón, ¿sí? Se va a transformar en ion hidronio y anión cloruro. Acá podemos repasar lo que es ácidos bases conjugadas, ¿sí? El ácido clorhídrico es un ácido y la base conjugada del ácido clorhídrico es el ion cloruro, ¿sí? Lo importante que tienen que poder comprender ustedes es este círculo que encierra esta flecha, ¿sí? Un ácido fuerte se disocia completamente y eso lo pueden ver con esa flecha en un solo sentido. Quiere decir que la reacción no es reversible, que va solamente hacia la derecha, es decir, una vez que
ácido se disuelve en agua, se separó totalmente en sus iones, ¿sí? El ion cloruro y el protón, que en este caso está unido a la molécula de agua, ¿sí? Son ácidos fuertes también el ácido nítrico, ¿sí? Que también se ioniza completamente en ion nitrato, que es su base conjugada, y el ion hidronio, ¿sí? El ácido perclórico es un ácido fuerte, ¿sí? Se ioniza en anión perclorato y en el ion hidronio, ¿sí? Y el ácido sulfúrico, ustedes están viendo acá que tiene 2 hidrógenos. Esta disociación que ven completa es la que le corresponde al primer protón, ¿sí? Entonces, el ácido sulfúrico, como vamos a ver más adelante, es un ácido diprótico, es decir, que tiene capacidad para ceder 2 protones. Uno de ellos, el primero, lo hace de forma completa y total, ¿sí? Para producir el ion hidrógeno sulfato e ion hidrógeno. Son ácidos fuertes también el ácido bromídrico, el ácido yodhídrico y el ácido clórico. Ustedes en el libro, Chan, pueden ver más ácidos y más ejemplos, ¿sí? Los invito a que lean el libro, No Muerde. Ahora veamos los ácidos débiles, ¿sí? Son electrolitos débiles, es decir, que conducen poco la electricidad y se van a ionizar en forma limitada, parcialmente en agua. ¿Qué quiere decir? Que de todo el ácido que haya en agua, no todo ese ácido va a estar disociado en sus iones. En este caso, para el ácido fluorhídrico, en su base conjugada el ion fluoruro y el protón hidratado, ¿sí? Es decir, que parte del ácido va a seguir siendo ácido disuelto en agua y una pequeña parte, como es débil, va a estar disociado, ¿sí? Lo mismo ocurre Parece que la profesora tiene algunos inconvenientes. Vamos a esperar un ratito, ¿sí? tengo que habilitar. ¿Ahora me escuchan? Yo grito como si fuera... Bueno, ¿a dónde me quedé o hasta dónde escucharon, chicos? Bueno, vuelvo con ácidos débiles, ¿les parece? Los ácidos débiles son electrolitos débiles que se ionizan parcialmente en agua, ¿sí? Tenemos el ejemplo del ácido fluorhídrico, ¿sí? Que al ionizarse se disocia en ion fluoruro e ion hidronio. La doble flecha indica que no todo el ácido fluorhídrico se ioniza, ¿sí? Sino que parte de ese ácido va a estar siendo ácido, ¿sí? Y esto es un proceso de equilibrio al ver la doble flecha, ¿sí? Son ácidos débiles también el ácido nitroso, el ion hidrógeno sulfato, que es la segunda etapa de ionización del ácido sulfúrico, ¿sí? Y al agua también la podemos considerar como un ácido débil, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que tiene una leve tendencia a ionizarse? Podemos considerar al agua como un ácido débil, ¿sí? Que pierde su protón para formar ion hidroxilo, ¿sí? Como dijimos, la reacción de los ácidos débiles en agua es una reacción en donde se ionizan en forma limitada. Entonces, no es más que un proceso de equilibrio. Una vez que alcanza el equilibrio, ¿qué especies se espera encontrar en ese equilibrio, en una reacción de ácidos débiles? Como ya lo mencioné, van a encontrar no solo los iones disociados, es decir, su base conjugada, y el ion hidrógeno, sino que también parte del ácido sin disociar, ¿sí? Acuérdense que es un proceso en equilibrio.
Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo es el avance de la ionización de un ácido fuerte y de un ácido débil, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a ver cómo es el proceso de ionización de un ácido fuerte. Partimos con antes de la ionización, es decir, antes de que se disuelva en agua, tenemos, por ejemplo, 6 moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí? Una vez que se alcanza el equilibrio, que es en forma instantánea, una vez que se disuelve en agua, lo que vamos a ver es que van a haber disuelto en agua iones hidrógeno y iones cloruro. Si ustedes ven acá en la imagen, van a ver que los aniones cloruros son las pelotitas amarillas, ¿sí? El ion hidrógeno lo vamos a ver como la molécula de agua cargada con un protón, es decir, el protón hidratado, que es la pelotita roja con 3 pelotitas blancas. Y obviamente van a ver moléculas de agua, porque estamos en una disolución acuosa, ¿sí? Es decir, que en el equilibrio no hay presencia de ácido clorhídrico, ¿sí? Solo están sus iones presentes. En cambio, en un ácido débil, tenemos moléculas de ácido fluorhídrico, ¿sí? Que si ustedes ven, es esta, ¿sí? La pelotita verde unida con una pelotita gris, ¿sí? Ahí representan el átomo de flúor y el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y una vez que alcanza el equilibrio, es decir, se disuelve el agua, empieza a reaccionar y una vez alcanzado en el equilibrio, lo que vamos a ver es presencia tanto de ácido fluorhídrico, que es este que vemos acá, ¿sí? Acá, acá, acá. Y también vamos a ver los iones, producto de la disociación, ¿sí? El ion hidrógeno, el ion hidronio en este caso, ¿sí? La molécula de agua con un protón más, y el anión fluoruro, ¿sí? Que es este verde que ven acá, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil, van a ver que en el equilibrio la disociación del ácido fuerte es completa y el ácido débil en el equilibrio presenta concentración, va a presentar moléculas de ácido y los iones en los cuales se disocia, ¿sí? Bueno, al igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes son electrolitos fuertes que se ionizan completamente en agua, ¿sí? Tal es el caso del hidróxido de sodio, que al disolverse en agua se ioniza por completo y vemos de vuelta la flecha en un solo sentido, se ioniza en el catión sodio y en el ion hidroxilo, ¿sí? Lo mismo para el hidróxido de potasio, ¿sí? Los hidróxidos de los metales alcalinos y de algunos metales alcalino-térreos, tal como el hidróxido de bario, son bases fuertes, ¿sí? Estos tres son bases fuertes. El hidróxido de bario es un metal alcalino, se forma parte del grupo 2 de la tabla periódica. Estos metales alcalino-térreos, tales como el hidróxido de berilio, el hidróxido de magnesio, son insolubles. ¿Qué quiere decir que son insolubles? ¿Van a ser bases o no? No se van a disociar, es decir, que los ponemos en agua y no se disuelven. Entonces no me brindan, no pueden soltar su hidróxido, ¿sí? Su ion hidroxilo. Y el hidróxido de calcio y el hidróxido de estroncio, que son metales alcalino-térreos, son ligeramente solubles, es decir, que una parte se va a solubilizar. Volviendo a lo que son las bases, lo que realmente es la base Bronsted es el ion hidroxilo, ¿sí? Él es el que puede aceptar un protón. Si bien decimos que el hidróxido de sodio es una base, la base realmente es el ion hidroxilo, ¿sí? Porque nosotros disolvemos el hidróxido de sodio y esto se disocia en ion sodio y en ion hidroxilo. Pero este ion hidroxilo es el que va a reaccionar con aceptando un protón del agua, ¿sí? Del ion hidrógeno, ¿sí? Ahora veamos las bases débiles. Las bases débiles son electrolitos débiles, por lo tanto, van a disociarse en forma parcial, ¿sí?
Acá vemos el anión fluoruro, recuerden que era una base conjugada del ácido fluorhídrico, ¿sí? Bueno, es una base, no deja de ser una base y es débil, es decir, que al reaccionar con el agua va a tener tendencia limitada de aceptar un protón para convertirse en ácido fluorhídrico, ¿sí? Y generar iones hidroxilos, ¿sí? El agua es la que, al perder el protón, genera los iones hidroxilos. Lo mismo tenemos como bases al ion nitrito, ¿sí? Que tiene tendencia a aceptar un protón para formar ácido nitroso, y el amoníaco, ¿sí? El amoníaco tiene tendencia, porque tiene un par de electrones libres, de aceptar un hidrógeno, ¿sí? Por eso es una base, y forma el ion amonio, que sería su par ácido conjugado, y libera hidroxilos en solución, o sea, el agua al donar el protón tiene iones hidroxilo presentes, ¿sí? Bueno, los pares ácido-base conjugada, vamos a ver que la base conjugada de un ácido fuerte no tiene la fuerza medible. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos el caso del ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? Al ionizarse, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Al ionizarse, la base conjugada del ácido clorhídrico es el ion cloruro. Él no puede volver a unirse a un protón, entonces no tiene fuerza medible. No podemos medir la fuerza de la base conjugada de un ácido fuerte, sí de los débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque se disocia completamente en agua y no es capaz de aceptar un protón. ¿Se entendió? Entonces, la base conjugada de un ácido fuerte no tiene la fuerza medible. El ion hidronio, o el protón, es el ácido más fuerte que pueda existir en disolución acuosa, ¿sí? Y el ion hidroxilo es la base más fuerte que pueda existir en disolución acuosa. Bueno, hasta acá. Acá les muestro, es una tabla que la van a encontrar en el Chang, en el capítulo 15, ácido bases, es la tabla número 15.2, ¿sí? Y ustedes ahí pueden ver las fuerzas relativas de los pares conjugados ácido-base, ¿sí? Como ven acá, del lado izquierdo tenemos una lista de ácidos, ¿sí? Los primeros son ácidos fuertes, ¿sí? Los separa el ion hidronio, ¿sí? Y acá tenemos ácidos débiles. Estos ácidos fuertes son aquellos ácidos que se ionizan completamente. El ácido sulfúrico es el primer hidrógeno del ácido, ¿sí? Lo que vemos acá es que a medida que ascendemos de abajo hacia arriba, aumenta la fuerza del ácido. Y si nos vamos al lado derecho, vamos a ver sus bases conjugadas, ¿sí? Y lo que vemos es que las fuerzas de las bases van a aumentar cuando descendemos en la tabla, ¿sí? Como hoy les decíamos, el ácido perclórico tiene su base conjugada al ion perclorato. Este es un ácido muy fuerte, ¿sí? Muy, muy, muy fuerte. La base conjugada al ion perclorato no tiene fuerza medible porque no tiene tendencia a tomar un protón, ¿sí? Porque ya este ácido es tan fuerte que se disocia que esta base conjugada va a existir como ion en solución nada más. ¿Se entiende? En cambio, estos ácidos débiles que se ionizan parcialmente van a tener sus bases conjugadas que sí pueden tener una fuerza medible, ¿sí? Si conocemos las fuerzas relativas de dos ácidos, podemos predecir la posición del equilibrio entre uno de los ácidos y la base conjugada del otro, ¿sí? Si hacemos reaccionar, por ejemplo, ácido clorhídrico más ion acetato, en los productos de reacción va a ser el ácido clorhídrico, el producto de reacción va a ser el ion cloruro, y del ion acetato el ácido acético. Entonces, ¿de qué lado se va a desplazar la reacción? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Y ahí esta tabla nos va a poder ayudar a saber que como el ácido clorhídrico es un ácido mucho más fuerte que el ácido acético, porque está acá arriba, la reacción se va a desplazar hacia la derecha, hacia el lado en donde
el ácido clorhídrico se ionice, ¿sí? Eso es un ejemplo. Lo van a ver más en la práctica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Bueno, hasta ahora vimos entonces lo que eran los ácidos fuertes, las bases fuertes, los ácidos débiles y las bases débiles. Como bien dijimos, los ácidos y las bases débiles se ionizan en forma parcial y vieron que tenían esa doble flecha de ida y vuelta. Quiere decir que es una reacción que lleva un proceso hasta alcanzar un equilibrio, ¿sí? Entonces, existen muy pocos ácidos fuertes, la mayoría son ácidos débiles, y al tener un proceso en equilibrio podemos considerar, vamos a hablar de un ácido monoprótico como HA en forma general. Seguimos. Consideramos un ácido monoprótico, ¿sí? Y su ionización en agua me va a dar iones hidronio y el anión A, ¿sí? Sabemos, podemos escribirlo en términos de ion hidronio o protón, ¿sí? Lo mismo vale. Como es un proceso en equilibrio, va a tener asociada una constante de equilibrio que no es más que la relación entre la concentración de los productos y los reactivos. Esa constante K es la constante de ionización ácida, ¿sí? Es la constante de ionización de un ácido y es una constante de equilibrio para esa ionización a una temperatura determinada. K nos permite saber la magnitud de la fuerza de un ácido débil, o sea, qué tan fuerte es un ácido. Ese valor de Ka nos va a permitir saber qué tan fuerte es, ¿sí? Cuanto mayor sea el valor de Ka, más fuerte va a ser ese ácido, ¿sí? El Ka para ácidos débiles comunes va desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 16. Fíjense la amplitud de los valores, ¿sí? Pero son todos ácidos débiles. También podemos relacionar el valor de Ka con el de pKa, así como lo hicimos con la concentración de hidrógeno y el pH. Si le aplicamos el logaritmo negativo acá, vamos a tener el valor de pKa, ¿sí? Esto también puede aparecer en algún problema, un valor de pKa, y ustedes van a decir, ¿y qué es esto? Entonces aplican el logaritmo negativo y van a tener enseguida el valor de Ka, ¿sí? Ahora, algo muy, muy importante es que solo los ácidos débiles van a tener un valor de Ka asociado, es decir, un ácido fuerte, como es la ionización es completa, no tiene valor de Ka, ¿sí? Es tan grande que no se conoce valor de Ka. Entonces, el valor de Ka es solo aplicable a los ácidos débiles, ¿sí? Recuerden, Ka es la constante de ionización ácida y me sirve para saber la magnitud de la fuerza de un ácido en términos cuantitativos, ¿sí? En forma numérica. En esta tabla, que también es del libro, ¿sí? En la tabla 15.3, vamos a ver las constantes de ionización de algunos ácidos, ¿sí? Débiles. Si ustedes ven, acá, por ejemplo, tenemos el ácido fluorhídrico, que fuimos viendo en el ejemplo, es un ácido débil, ¿sí? Tiene un valor de Ka de 7,1 por 10 a la menos 4. En el otro extremo tenemos al fenol, que también es un ácido débil, cuyo valor es 1,3 por 10 a la menos 10. Fíjense en la diferencia en el valor. O sea, acá vemos realmente que el ácido fluorhídrico es un ácido mucho más fuerte que el fenol, siempre sabiendo que son ácidos débiles, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la diferencia entre este ácido fluorhídrico, un 7,1 por 10 a la menos 4, y el ácido cianhídrico, que también son ácidos que aparecen, también es 4,9 por 10 a la menos 10, ¿cuántas veces mayor es la fuerza
fuerza de este ácido, como 1,5 millones de veces. Analicen la cantidad de ceros y se van a dar cuenta, ¿sí? Acá también vemos los valores de KB de las bases conjugadas, que ahora vamos a definir lo que es KB, ¿sí? Bueno, volviendo a la reacción de ionización del ácido monoprótico, que se ioniza parcialmente en iones hidrógenos y en el anión A, y expresando la constante de equilibrio como el producto de las concentraciones de los iones sobre la concentración de reactivos, nosotros, si, por ejemplo, nos dan un problema y conocemos o nos dan como dato el valor de Ka y la concentración inicial del ácido, vamos a poder calcular en el equilibrio la concentración de los iones hidrógenos y el pH. También, si conocemos el pH y la concentración inicial de ácido, vamos a poder hallar el valor de Ka, ¿sí? Esto lo van a ver con mayor detenimiento en la parte práctica, ¿sí? Cómo calcular las concentraciones, o sea, cómo hallar la concentración de un ion, del ion hidrógeno o el pH o el valor de Ka en una reacción de ácidos débiles, y vamos a ver cómo se calcula esto en el equilibrio. Para esto se utiliza el método ICE, inicio, cambio, equilibrio, que ustedes ya lo vieron en el tema anterior, en la unidad de equilibrio química. Ahora se va a aplicar más específicamente ese procedimiento de cálculo en lo que son equilibrios ácido-base, ¿sí? Entonces, lo van a ver mejor en la práctica, ¿sí? Y es un método ya que se estandariza de forma tal que ustedes puedan resolverlo. Otra forma de conocer la fuerza de un ácido aparte del Ka, de la constante de ionización ácida, es a través del porcentaje de ionización. ¿Cómo se define ese porcentaje de ionización? Es la concentración del ácido ionizado en el equilibrio sobre la concentración inicial del ácido por 100. ¿Qué es esto de concentración del ácido ionizado en el equilibrio? Acá no se ven bien las flechas, pero bueno. Podemos definir en un ácido monoprótico, es decir, que pierde un solo protón, ¿sí? La concentración del ácido que se ioniza en el equilibrio, es decir, HA, la concentración del ácido que se ioniza en el equilibrio, es igual a la concentración de iones hidrógeno y de ion A. Es decir, que parte de la concentración que se va a ionizar en el equilibrio va a ser igual a la concentración de iones hidrógenos. Lo que se ioniza, no lo que queda sin ionizar. Entonces, esta expresión de porcentaje de ionización la podemos representar de esta forma. Concentración de iones hidrógeno, que es igual a la concentración del ácido ionizado en el equilibrio, sobre concentración inicial del ácido por 100, ¿sí? En esta gráfica lo que vemos es el porcentaje de ionización versus la concentración inicial del ácido. Lo que vemos es que el porcentaje de ionización de un ácido fuerte es independiente, o sea, va a ser siempre 100%, y va a ser independiente de la concentración inicial del ácido, ¿sí? En cambio, en un ácido débil, ese porcentaje de ionización va a ser mucho mayor cuando la concentración inicial del ácido es pequeña y va a ir disminuyendo, ¿sí?, a medida que esa concentración inicial del ácido aumenta. Es decir, cuanto más ácido y cuanto mayor concentración inicial de ácido tengamos, el porcentaje de ionización va a ir disminuyendo hasta mantenerse constante, ¿sí? Bueno, entonces esta es otra forma de determinar la fuerza de un ácido. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno. Bueno, al igual que los ácidos débiles, las bases débiles tienen asociada una constante de ionización básica, ¿sí? Consideremos al amoníaco, que es una base, que se ioniza en agua para dar iones amonio e iones hidroxilo. La constante de equilibrio de esta reacción va a ser igual al producto de las concentraciones de los iones amonio y hidroxilo sobre la concentración del ácido, ¿sí? Entonces, Kb es la constante de ionización básica para bases débiles y mide la magnitud de qué tan fuerte es una base débil, ¿sí? Cuanto mayor es Kb, mayor es la fuerza de esa base débil, ¿sí? Recuerden también que solo las bases débiles tienen un valor de Kb asociado, es decir, que una base fuerte no va a tener valor de Kb, ¿sí? En esta tabla vamos a ver las constantes de ionización de algunas bases débiles y también de sus ácidos conjugados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la etilamina, que es una base cuyo valor de Kb es 5,6 por 10 a la menos 4. Y en el otro extremo tenemos a la urea, cuyo valor de Kb es 1,5 por 10 a la menos 14, ¿sí? A ver. Lo que ven del lado derecho son los ácidos conjugados de estas bases. Recuerden que, bueno, y acá podemos ver el Ka de ese ácido conjugado, ¿sí? Y ahora lo que viene, que es para poder permitir entender esos Ka y Kb asociados, vamos a ver cómo se relacionan estas constantes de ionización de los ácidos y sus bases conjugadas, ¿sí? Si suponemos la reacción de un ácido monoprótico para ionizarse en el protón y en el anión A, y esta base, la base del anión A que reacciona con el agua para dar iones hidroxilos y ácido, podemos, si sumamos ambas reacciones, vamos a ver que cancelamos los términos, ¿sí? El ácido y el anión, ¿sí? O sea, el ácido y su base conjugada, y lo único que nos queda es la reacción de autoionización del agua, ¿sí? Si nosotros, cada una de estas reacciones tiene acompañado su constante de equilibrio, ¿sí? La reacción del ácido con su correspondiente Ka, la reacción de la base con su correspondiente Kb y la reacción de autoionización del agua con su correspondiente Kw. Entonces, podemos determinar que la relación entre el producto del Ka y el Kb va a ser igual al producto iónico del agua. ¿Se entiende? Entonces, Ka por Kw es igual a Kw. Es decir, que su ácido débil y su base conjugada podemos relacionarlas a sus constantes mediante el Kw. Por ejemplo, si nosotros tenemos el valor de K de un ácido débil, sabemos que va a ser igual a Kw sobre Kb. Y lo mismo, si tenemos el valor de Kb, sabemos que se puede relacionar con el Ka de su ácido conjugado como el Kw sobre K. Es decir, que estos valores que estamos viendo acá, de Kb y Ka, es decir, el Kb de esta base y el Ka de su ácido conjugado están relacionadas mediante el producto iónico del agua, ¿sí? Si ustedes a Kb le multiplican, Kb hacen igual a K, pueden despejar Kb, por ejemplo, o Ka, conociendo el Kb de su base conjugada, ¿se entiende? Esto podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, considere
siguientes ácidos y sus constantes de ionización. ¿Cuál base conjugada es más fuerte? ¿Sí? Entonces, tenemos acá al ácido acético, ¿sí? Con su valor de Ka. La base conjugada de este ácido acético va a ser el ion acetato. Y acá tenemos el ácido cianhídrico con su valor de Ka, ¿sí? Y la base conjugada va a ser el cianuro, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuál de las dos bases conjugadas es más fuerte? Es fácil. Relacionamos el Ka de cada uno, ¿sí? Vamos a encontrar el KB de cada base conjugada, ¿sí? Haciendo la relación entre el KW y el Ka de cada uno, y ahí obtenemos el valor del KB de la base conjugada, del ion acetato y del cianuro, ¿sí? Del ion cianuro. Por lo tanto, al hacer estos cálculos, vamos a ver que el KB de la base conjugada del ácido acético, es decir, del ion acetato, es de 5,88 por 10 a la menos 11, y el KB del ion cianuro es de 2,04 por 10 a la menos 25. ¿Qué número es mayor acá? Este, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la base conjugada más fuerte? Esta, ¿sí? Porque tiene un valor más grande, ¿sí? ¿Se entendió? Esa es la forma de poder determinar si tenemos dos ácidos y queremos saber cuál de las dos bases conjugadas va a ser más fuerte, haciendo la relación entre el KB y el Ka, entre ácido y base conjugada, ¿sí? Creo que acá terminamos la primera parte de la teoría, ¿sí? Y bueno, la semana que viene vamos a seguir con la segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, muchas gracias, Matías. Nos vemos la semana que viene. Traten de refrescar la memoria con esto porque vamos a seguir con la segunda parte, ¿sí? Lo que es la parte de la estructura y cómo explicamos la acidez y la basicidad según la estructura, ¿sí? Los ácidos dipróticos y polipróticos y demás. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene. El jueves creo que hay repaso. Eso les dejo a Lea o a Cecilia que les comenten, ¿sí? Lea. Igualmente Sí. va a aparecer en el Moodle y en el Facebook.